Paz y bien, hermanos. Jesús, buen pastor y vida de Dios. Homilía para el domingo cuarto del tiempo de Pascua, leyendo el Evangelio del Buen Pastor, que es el capítulo 10 de San Juan, los primeros versículos, del 1 al 10. En verdad os digo, el que no entra por la puerta en el aprisco de las ovejas, sino que salta por otra parte, ese es ladrón y bandido. Pero el que entra por la puerta es pastor de las ovejas. A éste le abre el guarda y las ovejas atienden a su voz y él va llamando por el nombre a sus ovejas y las saca fuera. Cuando ha sacado todas las suyas, camina delante de ellas y las ovejas lo siguen porque conocen su voz. A un extraño no lo seguirían, sino que huirían de él porque no conocen la voz de los extraños. Jesús les propuso esta comparación, pero ellos no entendieron de qué les hablaba. Por eso añadió Jesús: en verdad os digo, yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que han venido antes de mí son ladrones y bandidos, pero las ovejas no los escucharon. Yo soy la puerta. Quien entre por mí se salvará y podrá entrar y salir y encontrará pasto. El ladrón no entra sino para robar y matar y hacer estrago. Yo he venido para que tengan vida y la tengan abundante. Palabra del Señor. Hermanos, todos los años, el domingo cuarto de Pascua es el domingo del Buen Pastor y se lee el capítulo 10 del Evangelio de San Juan por trozos. Hoy los primeros versículos de este Evangelio. Voy a comenzar esta sencilla homilía con una anécdota. La provincia capuchina a la que yo pertenezco, pues es la provincia originaria de España, cuya titular es la Madre del Buen Pastor, el sábado anterior al Buen Pastor. Ocurre que al felicitarnos esta fiesta con un lenguaje pues muy sencillo, muy de familia, nuestro superior nos ha trasladado al Evangelio de hoy, contando con mucha sencillez unos días de descanso familiar que él ha tenido. Su casa rural tiene un rebaño y él ha querido ser pastor estos días de descanso, yendo a pastorear el rebaño con el verdadero pastor, nada menos que con su padre. Y nos cuenta: he vuelto a experimentar que las ovejas escuchan la voz del pastor, no tanto la mía cuando me dirigí a ellos, lo cual, desde un sentimiento de frustración, me ha llevado a constatar una vez más la veracidad de las palabras bíblicas del Evangelio de hoy. He vuelto a recordar las distintas maneras de posicionarse el pastor en el rebaño. Unas veces se sitúa delante, otras se queda en medio y en otros momentos al margen. Todo depende de la intención que tenga el pastor en el manejo del rebaño. Me he fijado también que las ovejas tienen su puesto dentro del rebaño. Algunas por los caminos van siempre las primeras, junto al pastor, otras las últimas. A unas les gusta ir bien arropadas dentro del rebaño, mientras que otras están siempre en el orillo, bajo la mirada de Caimán, que es la perra que no les deja que coman en el sembrado o les impide el acceso a las viñas. Al final de la jornada, en el momento de guardarlas en el aprisco, he sido testigo de una de las acciones cotidianas del pastor.
separar las ovejas de las cabras. Pues esto, más ni menos que el Evangelio. Después de 2000 años, las ovejas no han cambiado sus costumbres. Ya ven, pues, hermanos, que ahora esta alegoría del pastor y las ovejas se presta a muchas aplicaciones. Se ha hecho célebre una frase que se ha inventado este Papa Francisco, y que al mes siguiente de ser elegido, en la primera ocasión que tuvo de celebrar la misa crismal que se dirige muy especialmente a los sacerdotes, era en abril del año 2013, les dijo: pastores con olor a oveja. Esto os pido, sed pastores con olor a oveja, y que eso se note. Lo dijo en aquella ocasión y se ha repetido luego tantísimas veces. Pastor que entienda de las ovejas porque vive con ellas. El texto de hoy, al principio, se refiere principalmente a los fariseos, porque al terminar el capítulo anterior se dice lo siguiente: los fariseos que estaban oyendo esto le preguntaron: ¿también nosotros estamos ciegos? Jesús les contestó: si estuvierais ciegos no tendríais pecado, pero como decís, vemos, vuestro pecado permanece. Y línea siguiente, pues, es el Evangelio del pastor. De manera que nada extraño que el leccionario, aquí en México, pues ponga: Jesús dijo a los fariseos, que estas primeras frases se refieren a ellos. Con una frase durísima Jesús asegura: todos los que han venido antes de mí son ladrones y bandidos, pero las ovejas no los escucharon. Hemos de tener en cuenta que cuando se escribieron estas palabras como palabras de Jesús, ya habían pasado muchos años después de su muerte, seguramente que más de 50 años. Y ya se había producido dentro de la comunidad cristiana unas serias fracturas. Desde los primeros días había habido disensiones que terminaron en rupturas. Este es un peligro inmediato y permanente. Los falsos pastores. Los ha habido, los hay, los habrá. Ahora bien, las mismas ovejas conocen la voz del verdadero pastor, como nos ha dicho nuestro amigo, que él quería llamar a las ovejas, pero las ovejas sabían que él no era su pastor. Y saben distinguir la voz del pastor de la voz de los que no son pastores. Las ovejas lo siguen porque conocen su voz. A un extraño no lo seguirán, sino que huirán de él, porque no conocen la voz de los extraños. Este criterio que Jesús da es esencial. Es el instinto del Espíritu Santo que está en las ovejas fieles. Es el conocimiento por intuición, por connaturalidad. Es el conocimiento del amor. Es el conocimiento de quien sabe de qué se trata, porque él lo está viviendo. Conocimiento que alcanzan los humildes, los que han permanecido en la brecha pese a todas las dificultades, que incluso han podido ser persecuciones y han permanecido. La Iglesia necesita de ese conocimiento, no menos que de la ciencia y de la doctrina de los maestros, y debe estar muy atenta a percibir lo que pasa dentro del corazón de los sencillos. Más aún, si los sabios, los maestros, no son humildes, no nos interesa que nos hable. Aunque Jesús también dijo en el Evangelio: haced lo que Él os diga, pero no lo sigáis porque dicen una cosa y hacen otra.
La vida de los discípulos de Jesús se ha de propagar por contagio, por testimonio. No por propaganda o por sistemas de venta. Las ovejas fieles escuchan la voz del pastor, que es Jesucristo, y siguen por su camino. Todo esto que vamos reflexionando va en plena sintonía con esas bellísimas palabras de San Pedro en la segunda lectura. Él llevó nuestros pecados en su cuerpo hasta el leño, para que muertos a los pecados vivamos para la justicia. Con sus heridas fuisteis curados. Pues andabais errantes como ovejas, pero ahora os habéis convertido al pastor y al guardián de vuestras almas. Jesús, solo Él es el verdadero pastor y guardián de nuestras almas. La última frase del Evangelio de hoy es igualmente una frase de luz y de consolación sin fondo. Dice así: yo he venido para que tengan vida y vida abundante. Nunca olvidemos este texto con este número, San Juan 10:10, capítulo 10, versículo 10. Jesús ha venido para dar vida, para darnos vida, para darme vida, pero no cualquier vida, sino vida en abundancia, vida en plenitud, vida a expandirse. ¿De qué vida se trata? ¿De la vida del cuerpo o de la vida del alma? Ni de la vida del cuerpo ni de la vida del alma, de la vida de Dios. Hermanos, Dios es vida y todo vida. Y Él quiere la vida de todo viviente. Él quiere mi vida y mi plenitud. Dios quiere vivir en mí y Él quiere que yo viva con la vida de Dios. Dios quiere que desarrolle al pleno las cualidades que Él me ha dado, que siendo vida mía son vida de Dios. Cuanto más dinero tengo, más vida. Esto es falso, literalmente falso. Cuanto más salud tengo, pues más vida. Esto es ambiguo, porque la salud es un don transitorio y un niño o una niña que nacieron deficientes nacen con la vida de Dios y merecen todas mis atenciones. La vida de Dios es infinitamente más de todo cuanto pensamos cuando nos reducimos a la vida simplemente humana. Señor Jesús, verdadero pastor de la Iglesia y vida de los hombres, yo he nacido para vivir y busco vida, vida, vida. Haz que no me confunda y siempre busque en ti la vida de Dios que tú me has dado. Amén.